Hola chicos, esta noche nosotros vamos a sumergirnos en una historia tan absurda como relajante. Imagina un bosque inmenso, donde los árboles susurran secretos antiguos y los riachuelos cantan melodías suaves. Ahora imagina que en ese bosque, un castor muy importante, el gran castor del bosque central, ha tomado una decisión que cambiará la vida de todos los animales. Ha prohibido los botones. Sí, botones. Esos pequeños círculos que mantienen cerradas nuestras camisas, abrigos y, en el caso de los tejones más coquetos, sus chalecos de gala. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque un día se le atoró uno en su diente frontal y decidió que eso era una señal del universo. O tal vez porque simplemente no le gustaban. En cualquier caso, la ley fue clara. Ni un botón más en este bosque. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Me encanta saberlo. Ahora, atenúe las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Caminas por un sendero cubierto de hojas secas, crujientes bajo tus patas. Eres un pequeño zorro curioso, con una bufanda tejida por tu abuela, una que, por supuesto, solía tener botones, pero ya no. Ahora está atada con un nudo torpe que se afloja cada vez que estornudas. El gran castor vive en una represa palacio en el centro del bosque. Es una estructura impresionante, hecha de ramas perfectamente alineadas, con ventanas redondas y una torre de vigilancia donde un búho duerme la siesta la mayor parte del día. El castor en cuestión es grande, con un pelaje brillante y una mirada que mezcla sabiduría y una pizca de paranoia textil. La historia cuenta que todo comenzó una mañana de otoño. El gran castor intentaba ponerse su abrigo ceremonial, uno con botones de nuez tallada, cuando uno de ellos se soltó y rodó hasta caer en el río. El castor, en un intento de recuperarlo, resbaló, cayó al agua y emergió con una expresión que heló la savia de los árboles cercanos. Desde ese día, los botones fueron declarados enemigos del bosque. Cordones para todos, proclamó. Broches, nudos, ramitas, sí hace falta, pero botones, jamás. Los animales no sabían si reír o llorar. El ciervo sastre, que había pasado años perfeccionando el arte del botón de bellota, se desmayó. Las ardillas, que usaban botones como moneda en sus juegos de mercado, entraron en pánico. ¿Y tú? Bueno, tú simplemente te preguntaste cómo ibas a mantener cerrada tu mochila sin que se te cayeran las nueces. Los historiadores del bosque aún debaten si esta decisión fue una reacción exagerada o una estrategia para unificar al reino bajo una moda común. Algunos dicen que el castor solo quería evitar que los erizos se pincharan con botones mal cosidos. Otros creen que fue una forma de controlar la industria textil, que estaba creciendo demasiado rápido. Lo cierto es que, desde ese día, los botones desaparecieron. Literalmente, el castor envió a sus castorcillos mensajeros a cada rincón del bosque con sacos de tela, recolectando cada botón que encontraban. Los escondieron en una cueva secreta, custodiada por un tejón que solo hablaba en rimas. Y tú, mientras tanto, comenzaste a notar los cambios.
Las prendas se volvían más complicadas, los nudos se enredaban, los cordones se perdían. Una vez, un mapache quedó atrapado en su propio abrigo durante 3 días, porque no podía desatarlo. Pero nadie se atrevía a cuestionar al gran castor, al menos no todavía. El bosque ha cambiado. Caminas por senderos donde antes los animales lucían orgullosos sus chaquetas con botones de concha, y ahora ves a un ciervo con una capa sostenida por una piña atada con lianas. No es exactamente elegante, pero al menos no se cae. Bueno, no siempre. La corte del gran castor, ahora conocida como la corte del cordón, se ha convertido en un desfile de creatividad forzada. Los animales más cercanos al poder han adoptado la moda sin botones con un entusiasmo sospechoso. El zorro ministro lleva un abrigo cerrado con nudos marineros tan complejos que necesita ayuda para quitárselo. La nutria embajadora usa broches hechos de piedras planas que suenan como castañuelas cada vez que se mueve. Y el búho consejero, bueno, él simplemente ha optado por no vestirse más. La sabiduría no necesita cierres, dice, mientras se acomoda en su rama. Tú, por tu parte, intentas mantener un perfil bajo. Has reemplazado los botones de tu mochila con pequeños ganchos de zarzamora que funcionan más o menos. Veces se enganchan entre sí y terminas arrastrando tu mochila como si fuera un gato dormido. Una mañana, mientras observas a un grupo de ardillas intentando cerrar una chaqueta con telarañas, spoiler, no funciona. Escuchas rumores. Al parecer, el gran castor ha convocado una competencia, el desfile del cordón creativo. Todos los animales deben presentar una prenda sin botones, usando cualquier otro método de cierre. El ganador recibirá una medalla hecha de corteza dorada y un año de suministro de nueces premium. Los preparativos comienzan de inmediato. El bosque se llena de sonidos de ramas cortadas, hojas trenzadas y castores martillando con entusiasmo. Algunos incluso intentan usar caracoles como broches, lo cual es una idea tan mala como suena. Uno de ellos se escapa en medio del desfile y termina en la oreja de un tejón. Los historiadores del bosque aún debaten si esta competencia fue una forma de distraer a los animales de la creciente incomodidad o simplemente una excusa para que el gran castor mostrara su nuevo cinturón. De musgo prensado. Lo cierto es que la creatividad florece, aunque no siempre con buenos resultados. Durante el desfile, ves de todo. Un erizo con una capa de hojas pegadas con savia que se derrite al sol. Un búho con una túnica cerrada con pétalos de flor que se deshace con el viento. Y un mapache que simplemente se envolvió en una cuerda y rodó por la colina. Tú decides no participar. En lugar de eso, te sientas en una roca. Observas el caos con una mezcla de asombro y resignación, y te preguntas si los botones eran realmente tan malos. Claro, a veces se caían, a veces se perdían, pero al menos no requerían que te ataras un nudo triple cada vez que querías salir de casa. Una ardilla se te acerca, lleva una bufanda cerrada con una bellota hueca y te ofrece una nuez. ¿Extrañas los botones?, te pregunta en voz baja. Tú asientes. Ella sonríe. Entonces, quizás quieras venir esta noche, al claro del este. Hay una reunión. La noche cae sobre el bosque como una manta de terciopelo. Caminas en silencio hacia el claro del este.
guiado por la luz intermitente de las luciérnagas y el crujido suave de las hojas bajo tus patas. El aire huele a corteza húmeda y a algo más. ¿Es eso cera de abeja? Tal vez. Cuando llegas, ves un círculo de animales sentados alrededor de una fogata pequeña, cuidadosamente escondida bajo un dosel de helechos. No hay palabras al principio, solo miradas cómplices y un leve sonido. Clic, un botón. Alguien lo ha hecho girar entre sus patas. La ardilla que te invitó se adelanta. Bienvenido a la resistencia del botón, dice con una reverencia dramática. Aquí recordamos, aquí cosemos. Te sientas junto a un tejón que lleva un abrigo con botones de madera pintados para parecer piedras. A su lado, una liebre muestra orgullosa una bufanda con un solo botón de nácar, cosido con hilo de telaraña. No es ostentación, es memoria. Uno a uno, los animales comparten sus historias. El erizo que perdió su chaqueta favorita cuando los botones fueron confiscados. El búho que aún guarda un botón de su madre en una caja de fósforos. El mapache que aprendió a coser en secreto usando espinas de rosa como agujas. Los historiadores del bosque aún debaten si esta resistencia surgió por nostalgia o por necesidad. Algunos creen que fue una forma de preservar la identidad textil del bosque. Otros piensan que simplemente estaban hartos de desatar nudos cada vez que querían ir al baño. Tú no hablas, solo escuchas, y mientras lo haces, sientes algo en tu mochila. Metes la pata y lo encuentras. Un botón, uno solo, redondo, liso, de madera clara. No recuerdas haberlo puesto ahí. Tal vez fue tu abuela, tal vez fue el destino. La ardilla lo ve y asiente. Es hora, dice. Te conducen a una pequeña cabaña, escondida entre raíces. Dentro hay una máquina de coser antigua, alimentada por una rueda de hámster. El hámster duerme, claro, pero la máquina está lista. Cose tu botón, te dicen, y únete. Tomas aguja e hilo. Tus patas tiemblan un poco, pero logras pasarlo. El botón queda justo en el centro de tu bufanda. No es perfecto, pero es tuyo. Y en ese momento, sientes algo que no habías sentido desde que comenzó todo esto. Abrigo, no solo físico, también emocional, como si por fin algo encajara. El claro del este se disuelve en sombras mientras regresas a casa, con el botón cosido a tu bufanda como si fuera una insignia secreta. El bosque parece distinto ahora, no porque haya cambiado, sino porque tú lo ves con otros ojos, o tal vez porque ahora sabes que no estás solo. A la mañana siguiente, el gran castor emite un nuevo decreto. Todos los animales deben asistir a la lectura oficial del Edicto del Ojal, una ceremonia solemne donde se explicará con lujo de detalles por qué los botones son una amenaza para la armonía del bosque. La ceremonia se celebra en la Plaza del Sauce, un espacio amplio, rodeado de raíces nudosas y bancos de musgo. El castor aparece con su túnica de gala, cerrada con un sistema de nudos tan complejo que necesita 2 ardillas asistentes para moverse. A su lado, el búho consejero sostiene un pergamino enrollado con una cinta de ortiga. Animales del bosque, proclama el castor. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la simplicidad
y la moda sin botones. El búho comienza a leer el edicto. Es largo, muy largo. Incluye secciones como riesgos de asfixia por botones mal cosidos, estadísticas de pérdida de botones en madrigueras húmedas y el trauma psicológico del clic inesperado. Tú bostezas. No eres el único. Un tejón se queda dormido sobre una tortuga. Una ardilla comienza a tejer una bufanda con pasto seco. El único que parece realmente interesado es un ratón que toma notas frenéticamente, aunque nadie sabe por qué. En medio del discurso, el castor hace una pausa dramática. Los botones, dice, representan el pasado. Nosotros miramos al futuro, un futuro de cordones, de broches naturales, de creatividad sin círculos innecesarios. Los historiadores del bosque aún debaten si este edicto fue una forma de consolidar poder o simplemente una excusa para evitar que los castores tuvieran que aprender a coser. Algunos incluso sugieren que el castor tenía una fobia secreta a los círculos, pero eso nunca fue confirmado. Después de la ceremonia, los animales regresan a sus hogares. Algunos murmuran, otros ríen. Tú solo caminas en silencio, sintiendo el peso ligero del botón en tu bufanda. No es rebeldía, es recuerdo. Esa noche, en la cabaña secreta, el búho sastre te entrega una caja. Dentro hay botones de todo tipo, de madera, de piedra, de concha, incluso uno hecho de caramelo endurecido. Son reliquias, dice, y también semillas, porque cada botón que cosemos es una historia que no se olvida. El bosque, aunque aparentemente tranquilo, comienza a vibrar con una energía distinta. No es una revolución ruidosa, ni una protesta abierta. Es algo más sutil, más cosido. Caminas por los senderos y notas pequeños detalles. Un botón escondido en la solapa de un abrigo. Un broche que claramente fue un botón disfrazado. Una ardilla que guiña un ojo al pasar. Pero el gran castor no es ingenuo. Ha notado los susurros, los hilos sueltos, los clics suaves en la noche. Así que decide enviar a su mejor agente, el mapache con chaleco de corteza. Este mapache es una leyenda. Nadie sabe su nombre real. Algunos dicen que fue criado por tejones. Otros que aprendió a leer en una biblioteca abandonada. Lo único cierto es que su chaleco, hecho de corteza prensada y musgo, no tiene una sola costura. Es el epítome de la moda sin botones. Y también una armadura de espionaje. Tú lo ves por primera vez en el mercado de bellotas. Está comprando nueces con una calma sospechosa, observando a todos con ojos entrecerrados. Su chaleco cruje al moverse, como si llevara hojas secas en los bolsillos, y probablemente lo hace. Esa noche, lo ves de nuevo, esta vez en el claro del este. No dice nada, solo se sienta cerca del fuego, escucha las historias y asiente. Nadie lo reconoce, o fingen no hacerlo. El búho sastre le ofrece una taza de infusión de corteza de abedul. Él la acepta, bebe, y luego, con voz suave dice, los botones son más que cierres, son símbolos. Los animales lo miran, confundidos. ¿Está con ellos? ¿O es una trampa? Los historiadores del bosque aún debaten si el mapache con chaleco de corteza fue un traidor redimido o un espía doble desde el principio. Algunos creen que su misión era infiltrarse y destruir la resistencia desde dentro.
Otros, que fue enviado para entenderla y terminó uniéndose. Tú no sabes qué pensar, pero esa noche, cuando regresas a casa, encuentras algo en tu mochila, un botón, uno nuevo, hecho de corteza prensada, igual al chaleco del mapache. El bosque entero se prepara para el evento más esperado y más absurdo del año, el Festival del Lazo Enredado, instituido por el Gran Castor como una celebración de la moda sin botones. El festival premia al animal que logre crear el lazo más largo, más complejo y, por supuesto, más inútilmente decorativo. Tú no planeabas participar, pero la ardilla de la resistencia te convence. Es la oportunidad perfecta para observar y quizás para plantar una semilla. Así que te presentas en la pradera central con una bufanda de lino atada con un lazo triple que se extiende como una serpiente de tela por el suelo. No es el más largo ni el más bonito, pero definitivamente es el más práctico, lo cual, irónicamente, te hace sospechoso. El festival es un desfile de creatividad desbordada. Un ciervo aparece con un lazo hecho de raíces trenzadas que necesita 2 urracas para cargarlo. Un tejón ha tejido el suyo con algas secas, lo que le da un aroma peculiar, y un grupo de ratones ha creado un lazo colectivo que conecta a todos como si fueran vagones de tren. El gran castor observa desde su trono de ramas con una expresión de orgullo y una túnica que parece más una red de pesca que una prenda. A su lado, el mapache con chaleco de corteza toma notas. ¿Sigue siendo espía o ya es uno de ustedes? Durante el evento ocurren cosas extrañas. Un lazo se enreda con otro, provocando una caída en cadena que termina con un búho atrapado en una canasta de picnic. Un grupo de ardillas queda atado entre sí y debe ser liberado por un equipo de castores con dientes afilados. Y tú simplemente observas. Los historiadores del bosque aún debaten si el festival fue una celebración sincera o una distracción cuidadosamente orquestada. Algunos creen que fue un intento del gran castor de reforzar su autoridad textil. Otros, que fue su forma de pedir ayuda sin admitirlo. Al final del día, el premio se lo lleva un erizo que no puede moverse porque su lazo está atado a una roca. El castor lo declara símbolo de estabilidad. Nadie se atreve a contradecirlo, pero tú sabes que algo ha cambiado, porque mientras todos aplauden, tú ves a la ardilla de la resistencia deslizar un pequeño botón en el bolsillo del mapache, y él no lo devuelve. El juicio se celebra en el claro del norte, bajo la sombra de un roble tan viejo que sus ramas crujen incluso sin viento. Tú llegas temprano, con la bufanda bien ajustada y el botón oculto bajo una capa de musgo. No es miedo, es precaución. El acusado es una ardilla anciana, conocida por todos como Doña Bellota. Siempre ha sido amable, siempre ha compartido sus nueces y siempre ha llevado un pequeño botón de hueso colgado del cuello. Un recuerdo de su madre, dice. Un crimen, dice el gran castor. El juicio es un espectáculo. El búho, consejero, actúa como juez, con una peluca hecha de líquenes. El fiscal es un zorro joven, con demasiada energía y un lazo tan apretado que le cambia la voz. Y tú, junto a otros animales, observas desde los troncos dispuestos como bancas. Este botón representa una amenaza
al orden del bosque, grita el zorro. Es una provocación, una nostalgia peligrosa. Doña Bellota no se defiende, solo acaricia el botón con ternura. Es solo un recuerdo, dice. No cierra nada, no abre nada, solo está. Los historiadores del bosque aún debaten si este juicio fue un intento de intimidación o una señal de que el poder del gran castor comenzaba a resquebrajarse. Algunos creen que fue una advertencia, otros que fue un error, porque algo cambia en el aire. Un murmullo recorre a los presentes. Una liebre muestra su botón escondido. Un tejón se quita el sombrero y deja ver uno cosido en el forro. Incluso el búho, en un momento de distracción, deja caer un botón de su toga líquen. El gran castor se pone de pie, su túnica cruje, su mirada recorre al público y por un instante parece cansado. No se trata del botón, dice finalmente, se trata del control. Y luego, sin más, se retira. El juicio termina sin veredicto. Doña Bellota es liberada. Y tú, mientras caminas de regreso a casa, sientes que algo ha cambiado. No en el bosque, en ti. La noche cae con suavidad sobre el bosque. Las hojas susurran entre sí, como si compartieran secretos antiguos que solo los árboles entienden. Caminas despacio, sin prisa, dejando que el aire fresco acaricie tu pelaje. El botón en tu bufanda ya no parece un símbolo de resistencia, solo es parte de ti, como una historia que llevas puesta. A lo lejos, el río murmura su canción constante. Las luciérnagas flotan como pensamientos tranquilos, sin rumbo, sin urgencia. Cada paso que das sobre la tierra húmeda es una nota más en la sinfonía nocturna del bosque. Respiras hondo, el aroma de la corteza, del musgo, de las flores que solo se abren de noche. Todo es familiar, todo es seguro. Te detienes un momento bajo un árbol grande, uno de esos que han visto más estaciones de las que puedes imaginar. Te sientas, cierras los ojos y escuchas. No hay decretos, no hay juicios, solo el crujido suave de las ramas, el zumbido lejano de un insecto y el latido tranquilo de tu propio corazón. Aquí, en este instante, todo está bien. No importa si llevas botones o lazos, si tu abrigo se cierra con ramitas o con recuerdos. Lo que importa es que estás aquí, que estás a salvo, que puedes descansar. Y mientras el bosque te arropa con su silencio, sientes que el sueño llega, lento, suave, como una hoja que cae sin hacer ruido. Buenas noches.